Hola a todos y bienvenidos a un vídeo explicativo para aprender a jugar al nuevo juego de cartas de Disney Lorcana de una forma muy sencilla de entender paso por paso. Espero que lo disfrutéis y que os sea de mucha ayuda para resolver cualquier duda que tengáis sobre el juego. Y sin más dilación, ¡comenzamos! Para empezar explicaré los fundamentos principales. Lorcana es un juego de cartas para 2 o más jugadores. Cada jugador debe tener su propio mazo con un límite mínimo de 60 cartas, y un límite máximo de 2 colores que lo compongan. Además, solo puedes tener como máximo 4 cartas que se llamen exactamente igual. Es decir, puedes tener 4 copias de cada una de las distintas variaciones del mismo personaje. Cada jugador debe tener su zona, una parte donde colocar su baraja, otra para los descartes, un espacio para las cartas que se utilizarán como tinta y otro para las cartas que se jugarán. ¿Cómo se pierde o cómo se gana? Pues bien, hay 2 formas de ganar: ser el primero en llegar a 20 en la puntuación de lore, o que el oponente se quede sin cartas de su mazo para robar. Hay varios tipos de cartas que podremos introducir en nuestros mazos. 1. Los personajes. Son las cartas más simples y las que todo mazo debe tener. Este símbolo representa el coste de tinta. Aquí podremos ver el nombre completo de la carta. Este símbolo representa su fuerza, es decir, la cantidad de daño que puede hacer en cada ataque. Y este otro, su voluntad, o mejor dicho, su resistencia, la cantidad de daño que es capaz de soportar. Pero a diferencia del ataque, su resistencia no es la misma por cada ataque, sino que el daño se acumula. Este apartado te informa sobre el tipo de personaje que es: un héroe, una princesa, un villano, etc. Y por último, la caja de texto donde podremos leer las habilidades especiales de la carta en cuestión. Estas habilidades son muy variadas y es parte del encanto del juego aprender a combinarlas para crear un mazo poderoso. Además, en la zona derecha de la caja de texto hay unos símbolos que simbolizan el lore. Recordadlos para más adelante que serán muy importantes. 2. Acción. Cartas de un solo uso que, después de realizar la acción descrita en la caja de texto, son enviadas a la pila de descartes. 3. Canciones. Son similares a las acciones, con la excepción de que pueden ser cantadas por otros personajes que tengamos bajo nuestro control en juego, siempre que cumplan los requisitos especificados en la caja de texto de la canción para ser cantada. Si las canciones se cantan, no es necesario que se pague su coste de tinta, se utilizan gratis. 4. Objetos. Son cartas que se comportan como los personajes, con la excepción de que carecen de fuerza y de voluntad. Aprenderemos a usarlos más adelante. Para empezar a jugar, se elige al azar cuál será el jugador que comienza el juego. Cada jugador robará 7 cartas de su mazo. Después, los jugadores pueden elegir las cartas que no desean, ponerlas en la parte inferior del mazo y robar esa misma cantidad de cartas. Una vez hecho esto, se baraja de nuevo el mazo y se comienza a jugar. Dato: al comenzar el juego, el jugador que inicia no roba carta al comienzo de su turno, por tener la ventaja inicial, pero a partir de ese momento se robará una carta al comienzo de cada turno. Hay unas cartas cuyo símbolo de coste de tinta es distinto al resto. Las cartas con el símbolo de coste dorado son cartas que pueden ser convertidas en tinta. La tinta es necesaria para poder jugar las cartas de tu mazo. Cuanta más tinta, más cartas podrás jugar en un mismo turno, o jugar cartas de coste mayor. Para convertir las cartas en tinta, solo debes mostrárselas al oponente y acto seguido ponerlas boca abajo en la zona del tintero. Solo se puede entintar una carta por turno. Una vez convertida en tinta, esa carta no podrá jugarse nunca más, pero sí podrá ser usada para bajar todas las demás cartas cada turno. Las cartas entintadas permanecen enderezadas mientras no se necesiten, pero deben girarse las requeridas para bajar de tu mano una carta del mismo coste de tinta. Al inicio de tu próximo turno, podrás volver a enderezarlas y usarlas para bajar más cartas. Cuando los personajes son invocados, salen preparados, es decir, enderezados. Sin embargo, no puedes realizar ninguna acción, a no ser que tengan una habilidad que así lo permita. Pero como regla general, no podrán hacer nada hasta tu próximo turno. En Lorcana se suele decir que has utilizado la tinta para dibujar al personaje al campo de batalla, pero la tinta aún está fresca. Una vez la tinta se ha secado en el siguiente turno, los personajes pueden hacer varias cosas. Una de ellas es la principal, que es ir de misión. ¿Recuerdas los símbolos de lore que mencionamos anteriormente? Pues si tu personaje se va de misión, te hará ganar tantos puntos de lore como símbolos tenga dibujados en su caja de texto. Pero eso lo dejará agotado, por lo tanto debe permanecer girado hasta tu próximo turno.
Cantar canciones también requiere que se agote la carta. Incluso algunas habilidades no son pasivas, sino que demandan que gires la carta para que se agote, y así funcione el efecto. Por último, desafiar. Puedes hacer que una carta enderezada tuya se enfrente a una del oponente que esté agotada. Esta acción hace que tu carta acabe también agotada y permanezca girada hasta tu próximo turno. Cuidado, la carta se agota por una única acción. No puedes cantar, usar una habilidad y desafiar a la vez. Debes de elegir el por qué se debe girar la carta. Como habéis podido comprobar los más avispados, para poder destruir una carta del oponente necesitamos que esté agotada. Es decir, solo podremos atacar a las cartas giradas de nuestros adversarios. Sin embargo, eso dejará agotadas a nuestras cartas y a merced del ataque de nuestro rival al siguiente turno. Hay que tomar buenas decisiones. El daño en las cartas se acumula. Por tanto, es recomendable que se usen fichas para recordar cuánto daño le han hecho a una carta. Cuando el daño iguala o supera su resistencia, el personaje debe ir a la pila de descartes. Las cartas de acción y las canciones, que son de un solo uso, van directamente a la pila de descartes en cuanto se resuelve su habilidad. Los objetos se comportan de manera similar a los personajes, pero carecen de fuerza, resistencia o puntos de lore. Son cartas que permanecerán en juego hasta ser destruidos por cartas que te lo permitan. Los objetos no necesitan esperar un turno a realizar su habilidad, pero sí son capaces de agotarse si su habilidad es activa, por lo que solo lo podrán realizar normalmente una vez por turno. Las localizaciones son las nuevas cartas introducidas en la tercera expansión Into the Inlands. Funcionan como los objetos. Permanecen en juego y a estos sí se les puede atacar, pero no son personajes. Las habilidades y hechizos que específicamente afectan a personajes no funcionan contra estas cartas. La curiosidad que tienen es que al inicio de cada turno te sumarán de forma pasiva la cantidad de lore que indique su caja de texto. Esto de aquí es su resistencia, y este número de aquí es el coste que debes pagar por cada personaje que se desplace a esa localización. ¿Y de qué sirve? Pues algunos personajes tendrán habilidades intrínsecas que les potenciarán solo por estar en las ubicaciones. E incluso algunos de estos lugares otorgarán nuevas pasivas que se sumarán a las que ya tengan los personajes que se hayan desplazado a ellas. Pero de ninguna manera se sumará la resistencia de la localización a la resistencia de los personajes, ni se verán protegidos por el lugar. Podrás atacar a los personajes y a la localización de igual manera, y destruir la localización no destruirá a los personajes que se encuentren en ella. Estas son las bases del juego, que puede cambiar o se pueden alterar si las habilidades de las cartas lo permiten. Es por ello que los mazos más ingeniosos pueden ofrecer un montón de posibilidades para doblegar las reglas del juego a su favor, como poder devolver cartas de la pila de descartes al juego, robar más de una carta por turno, poder enderezar una carta que acabas de agotar, infinidad de posibilidades que podremos explorar si le dais mucho apoyo al vídeo. Próximamente subiremos un vídeo enfocado a cómo se hacen los mazos de Lorcana y las cosas que se deben de tener en cuenta a la hora de crear un mazo propio. Así que dale a like si te ha gustado, comparte y suscríbete. ¡Nos vemos!